la pregunta que vos me hacías, en si es un monumento o una fecha, la consigna decía monumento, pero también podía ser algún otro elemento. Lo importante, lo que yo quería trabajar era la metáfora que usa ¿Cómo Freud. fue evolucionando el lugar o el monumento o la No, fecha? no, esa es la cuestión, porque mucho se armó en relación así de poner solo la historia del monumento, y eso no es lo significativo únicamente del síntoma, sino que lo que Freud subraya para pensar el síntoma y su comparación con un monumento es que recuerden que hayan sido forjados para recordar un episodio histórico determinado. Hoy vamos a profundizar en eso, porque ya voy a hablar de eso. Pero no es el monumento y toda su historia, sino, en principio, lo que yo quería focalizar es que un monumento representa un episodio determinado, y muchas veces que eso quede en el olvido y toma otros sentidos. Entonces, bueno, señalar, sí, puede dar un cambio de sentido, pero tiene que tener primero un sustento en el que hay un episodio histórico por el cual ese monumento existe, digamos, ¿no? Eso es lo que... Entonces, una compañera había elegido el día de San Valentín, vi ahí como una fecha que cambió, que su Yo, origen... profe, Sí, yo vos. tomé la Torre Eiffel primero como monumento, donde se creó para un motivo, y bueno, hoy en día no tiene nada que ver la construcción con lo que la gente se saca fotos y demás. Y en relación a eso, tomé el Día de los Enamorados, donde en realidad matan a una persona, pero la gente celebra el amor. Entonces, luego un episodio doloroso se ve tapado por regalos y demás, con esto de que a veces uno no investiga el porqué de las cosas, como por ejemplo, sabemos que el 14 hay que regalar bombones, pero ¿por qué festejamos eso? También había lo había notado como el Día de la Mujer, que también no hay que regalar flores y perfumes y cosas lindas, sino que el 8 de marzo se conmemora otra cosa. Y también lo que nombré fueron las canciones, que me parece que cuando una persona las escribe, ¿no? Y las crea, tienen un significado, y después quien las oye y las repite, les encuentra otro significado, que no es el mismo por ahí al que el autor le dio. Desde ese lado, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que piensa que es de una persona que murió, y en realidad era nada que ver. El ejemplo que das del Día de los Enamorados de San Valentín me parece como el más preciso para pensar la cuestión de los síntomas, porque después cambios de sentidos pueden haber en muchas direcciones, pero en el Día de los Enamorados que vos nombras fue una fecha que se rememora un episodio traumático, doloroso, pero que no, eso queda esa marca, porque cuando investigamos lo podemos descubrir, pero con el tiempo aparece bajo otro manto, ¿no? Vos decís, bueno, se dan regalos, ¿no? Como se cambió, se perdió el sentido original que era doloroso y demás. Bueno, el síntoma a veces tiene eso, que es, por ejemplo, hay un síntoma que sucede que se estableció a partir de un episodio traumático, y después ese síntoma no está referido, la persona no puede decir cualquier escena remite, sino que arma otra historia diferente. Entonces, por eso el episodio de San Valentín me parece un buen ejemplo. Pero bueno, para entender acabadamente lo que estoy diciendo, tenemos que profundizar en las cuestiones y en los textos. Por eso digo que antes de hacer las actividades, es importante trabajar el texto. La actividad tiene que ser, la idea es que las actividades sean una conclusión del trabajo que ustedes hicieron de lectura, de una forma en la que puedan poner en práctica las lecturas que hicimos. A partir de esta clase también, se los puse en el campus, abrí un segundo foro, que ahí ya no es obligatorio participar, ni nada, digo, no es que tienen que participar necesariamente ahí, pero para los que quieran hacer un comentario, hacer alguna pregunta, algún texto, como para que vayamos compartiendo las lecturas que vamos haciendo. Así que los invito a participar, así compartimos las lecturas de los textos y demás. Empiezo a preguntarles, ¿quedó alguna
duda, alguna cuestión abierta del material de la primera clase? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? ¿Algo que quieran preguntar? Perdón, ahí justo el insecto se va a poner. Ahí va. Perdón, que yo no tengo ninguna duda de la primera clase, pero recién me mareó un poco. En la actividad decía monumento, a eso lo relacioné con algo físico. Está perfecto. No hice la actividad todavía, pero recién nombró fechas. ¿Se puede poner también fechas? Miren, ¿O no? Solo el monumento. me parece más sencillo con monumentos, porque además es el ejemplo freudiano. Si a ustedes, después de leer el texto, se les ocurre alguna otra analogía, que finalmente es eso, es una analogía entre un síntoma y un monumento. Si ustedes creen que el síntoma se puede comparar con alguna otra cosa, como por ejemplo a compañía se le ocurrió con una fecha, bienvenido sea, pero tiene que respetar ese espíritu, que se pueda comparar con un síntoma y por qué se puede comparar con un síntoma. ¿Mm? Así que si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer con lo que se les ocurra. Hay un montón de cosas que se pueden comparar con un síntoma. El punto es que entiendan por qué hacen esa comparación y en todo caso, si pueden, justificarlo. ¿Mm? Eso es lo importante. Lo importante de esta actividad era una invitación a reflexionar y a pensar y a jugar un poco. No. Después a mí algunos me preguntan si está bien o está mal. No importa si está bien o está mal. No está bien ni está mal. Son actividades para pensar y poner a trabajar los textos. Así que hay libertad acá para hacer. Lo que les pediría que no hagan es citar el choclazo de Wikipedia. Prefiero que lo expliquen ustedes con sus palabras, 2, 3 líneas, pero todos podemos usar Wikipedia y no tiene demasiado valor si uno copia la historia de un monumento de Wikipedia. En todo caso, marquen qué quieren resaltar, qué se les destaca, qué les parece importante. Pero en principio les pido que no subamos cosas de Wikipedia, porque no nos aporta demasiado, digamos. En todo caso, digan por qué ustedes eligen determinado monumento, cuál es el episodio histórico que ustedes quieren resaltar de ese monumento, y con eso es suficiente. ¿Podrá dar toda la bibliografía completa? Me pide Ana O. Muy bueno. ¿A qué se refieren con bibliografía completa? ¿De toda la cursada? Si es de toda la cursada, me parece que no vale la pena. Me parece que mejor que vayamos clase a clase subiendo la bibliografía. ¿Por alguna razón en particular les vendría bien que esté toda junta? ¿Alguien se la quiere imprimir toda, digamos? Ah, ok. Bueno. Bárbaro. Voy a intentarlo. O sea, todavía no la tengo toda armada así como les aparece clase a clase. Si apenas pueda hacerlo, se las paso entera, entonces, no hay problema. Si no, tengo los libros que puedo subir directamente, pero ustedes tendrían que hacer la selección de hojas. Bueno, yo apenas pueda lo hago. Avanzo estos días y si puedo se los subo. La voy a dejar en un lugar toda la bibliografía para el que quiera bajársela, imprimirse listo, y después clase a clase va a estar como viene estando. Igual van a encontrarlo de las dos formas. Bueno, ¿alguna cuestión, algún comentario les quede de la primera clase? Los quiero escuchar un poco ustedes. También los leo. Ahí alguien me dijo que se puso a la de Netflix. Les hago una pregunta, pero yo no seguí viendo la de Netflix. La de Netflix ¿no es medio como un policial donde Freud es un detective loco? O sea, en un momento muestra más algo cercano a la... Él parece más un personaje secundario más que primario ¿En la serie? Sí. Sí, profe. A mí Es más surrealista. prefiero leerlo. La del método peligroso está en Amazon, no está en Netflix. Está en Amazon. Y quizá está en alguna página también medio pirata. Sí, en Pelis Plus. Claro.
Lo que quizás tiene interesante la serie de Netflix, por lo que vi, es que, bueno, es que muestra que hay un método, que Freud tenía un método determinado, ¿no? Y realmente a veces el psicoanálisis se parece a un método de investigación, digo, de un método policíaco de investigación. Así que en esos puntos quizás podría tomarse en cuenta. Profe, Sí. yo había comentado que, bueno, yo la vi y me refiero más a la idea de cómo tuvo que enfrentar él o salir adelante con el tema del psicoanálisis y cómo lo fue investigando. Como para entenderlo con respecto a su vida y demás, eso está buenísimo. Y después, bueno, los capítulos van hablando de los sueños, el subconsciente y más. Toca los diferentes temas, sí. Bueno. Claro, pero bueno, tiene eso de policial. Claro, eso es como la parte más fantasiosa, si se quiere. Y por lo que vi, Freud lo que no estaría contento es que ponen como que lo de hipnosis y demás, todo es toda una simulación, ¿no? Me parece como si fuese toda una farsa. Lo que sí es cierto que creo que aparece en la serie es el consumo de cocaína de Freud, ¿no? Que eso es un dato histórico. Una de las primeras investigaciones que hizo Freud, que por eso a veces existe cierta crítica hacia Freud, fue sobre el uso de la cocaína como anestésico. Entonces parece que, bueno, evidentemente Freud experimentaba un poco sobre sí mismo. En la biografía real, digamos, no en la más literaria, eso fue solo en los primeros años de investigación de Freud, después eso quedó desechado, y además eran investigaciones que se hacían en la época. Había otro doctor también que investigó más el tema de la cocaína como anestésico, y es más, le ganó, lo primerió a Freud y publicó primero la investigación, así que Freud medio quedó un tanto desilusionado y lo dejó de lado. Pero bueno, ¿alguna otra cuestión? En general, ¿cómo los textos les resultaron claros? ¿Les resultaron comprensibles? ¿Los leyeron? Sí, profe, son claros. Le hago una consulta. La clase la está grabando, veo. Sí, la va a subir, ¿no? Porque sí. hay compañeros que se preguntan si después no dijeron nada. O sea, porque hay chicos que no van a estar en la clase porque están trabajando. Claro, sí, ya la otra vez lo subí, no sé si lo vieron. Sí. Todas las clases las voy a subir, sí. Perfecto, era eso. Y los textos son claros, son lindos. Bueno, me alegro. Eso. Son agradables. ¿Y ya se pudieron poner a leerlo de esta clase o todavía no? Bueno, nadie puede arrancar. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes a todos. Yo leí los primeros textos, a mí me resultaron sencillos de entender, no, me parecieron muy claros. Y de estos también es como que justo entré unos minutitos tarde y justo estaban hablando del tema de la comparación con el monumento, y eso fue como que todavía yo no encontré hilo, pero con la comparación que hizo la compañera fue como más claro. Pero después el resto me resultó sencillo, me faltaba ese hilo nomás de comparación. Para entenderlo de los monumentos, que así en la consigna no se termina de entender, y les va a pasar que algunas consignas no se terminan de entender hasta no leer los textos. Cuando lean el artículo de Freud, hay 2 párrafos que hace la comparación él entre los síntomas y los monumentos, y eso es clarísimo. Igual espero que hoy, después de esta clase, también vaya aclarándose la cuestión. Bueno, vamos a arrancar hoy. Profe, Sí. el texto que vimos obligatorio en la primera clase, ¿habló un poco de latencia y de pulsión? ¿De latencia y de pulsión? No. ¿El de Eusebio Rudinesco? Edipo, perdón. No es algo central para nada. No me acuerdo si lo nombra, la verdad, el texto de Rudinesco, pero no es nada. No es relevante eso en ese capítulo de Rudinesco. Ah, buenísimo. Eso. ¿Me escucha? Sí.
Ahí en la clase introductoria hay una parte que dice que tenemos que describir una acción que sea que esté dentro del modelo inconsciente de Freud y una que no. No, Eso lo podemos... ¿eso sigue estando? Eso pensé lo había borrado ya. Eso No, está en el PDF de la clase introductoria. Ah, está bien. Punto 5. Perdón, sí, claro, eso no lo cambié, mala mía. Porque yo no sabía si había que agregarlo juntamente con el tema del monumento. Gracias, Jorge, por señalármelo, porque esa era una consigna que había hecho originalmente y después preferí cambiarla por la del monumento. Ah, está bien, está bien. En el PDF me quedó la versión vieja. Igual el que quiera hacerla también sirve. Yo tuve que elegir una y me quedé con esta otra porque me parecía que, siendo tantos ustedes, iban a quizás quedarse cortos con la... Ah, está bien, está bien. Porque no estaba seguro si había que subir las dos cosas al foro y solamente la monumento. Pueden subir cualquiera de las dos consignas. También puede ser hablando del monumento, ¿no? O sea, por ejemplo, un accidente de tránsito que muchas veces la gente en la ruta hace, no monumentos, pero por ahí, podría el caso, alguien que sea famoso, un cantante, un artista, y a veces después la gente hoy se reúne ahí para bailar, tomar, muchos a pedir. Sí, me parece un gran ejemplo, Jorge, porque evidentemente son señales, y además lo que tienen, esto es adelantarnos, no los quiero confundir, pero en la histeria lo que tienen los síntomas que son corporales, están en el cuerpo, son incrustaciones en el cuerpo, son una parálisis de brazos, son síntomas corporales, ¿no? Como hay algo ajeno en el propio cuerpo. Entonces, los monumentos lo que tienen también es una incrustación en el territorio, ¿no? Claro. Ahí donde hay un accidente de tránsito, bueno, se pone una cruz, se pone un pequeño santuario, se pone algo en la geografía del lugar, ¿no? Entonces, para recordar un episodio doloroso. Ese es un gran ejemplo. Ahora después les comento un poquito más que dice Freud, para así no voy. Por ejemplo, otra duda que tenía. O sea, por ejemplo, una persona que tiene un accidente, ¿no? Moto, auto. Y una situación dramática que le costó salir, y después, porque yo conozco gente que le ha pasado, que después no quiere subirse al auto, no quiere ni manejar, digo, por ahí sube y la empieza a agarrar el calor, que se le sube la presión, la agarra taquicardia. Eso estaría, no sé si es lo mismo, pero podría ser, por ejemplo, lo que decía antes el PDF, una acción del inconsciente. Completamente. Post-trauma. Sí, completamente. Ahora vamos a ver bien las especificidades para no meter todo en la misma bolsa. Por ejemplo, Mica me dice lo de las placas de cementerio. De alguna forma sí. Digo, el tema es que los monumentos tienen la particularidad, en el sentido que dice Freud, que con el tiempo quedan ahí y ya no se recuerda el episodio que le dio origen. La placa en el cementerio es un poco difícil que tome otro sentido, otro valor, pero puede ser completamente. En el sentido del síntoma. Bueno, vamos a empezar así con la clase de hoy, a ver si eso nos ayuda a ir saldando todas estas cuestiones. Hoy, entonces, la idea es adentrarnos en el concepto fundamental del psicoanálisis, lo que diferencia el psicoanálisis de cualquier otra práctica psicológica, por así decirlo, y de cualquier otra práctica terapéutica, que es el inconsciente. La clase pasada hicimos, ¿no?, un recorrido sobre la invención del método terapéutico de Freud, ¿no? Que hablábamos del valor que Freud le dio a la escucha y el valor que Freud le puso a la palabra de los pacientes en el nuevo método terapéutico, en la forma de levantar y curar síntomas, ¿no? En el valor de la escucha y en el valor del habla. Ahora tenemos que entrar en otra cuestión y es ¿por qué funciona ese método? ¿No? ¿Por qué funciona que alguien que hable y cuente determinados episodios de su vida, eso tiene un efecto curativo? Porque no va de suyo que hablar cura. Eso a veces es una cuestión un tanto de sentido común, que no está mal,
Pero está bueno preguntarse, bueno, ¿pero por qué hablar en determinados contextos y de determinada forma tiene efectos curativos? ¿Por qué la gente se siente mejor hablando? ¿No? Entonces, para responder eso, en psicoanálisis tenemos que entender que el método terapéutico se sostiene en un determinado concepto, que es el inconsciente. Freud dice que así como Galileo descubrió que la Tierra no era el centro del universo, y como Darwin descubrió que el hombre no era creación divina, sino la consecuencia de una larga cadena evolutiva, Freud dice que él fue el que descubrió, o el psicoanálisis descubrió, que el ser humano no era el amo de su propia conciencia. Es decir, que el ser humano no es agente consciente de sus propias acciones, ¿no? Digo, Freud vino y dijo algo muy revolucionario, algo que hasta hoy día cuando uno lo escucha es llamativo y muy fuerte. Dijo, ¿ustedes creen que saben por qué hacen las cosas que hacen? Bueno, no necesariamente, ¿no? Hay no sé si lo ubican, hay un conductor de radio que cuando llama a algún oyente y cuenta que está en pareja, le pregunta, bueno, ¿y por qué amás a tu pareja? Pregunta este locutor. Es Sebastián Weinreich, siempre tiene este latiguillo. Y cuando el oyente dice, y amo a mi novia porque es divina, porque es graciosa, porque es inteligente, todos dicen, no tenés que decir las razones, tenés que decir, no sé, la amo, pero no sé por qué. Tiene ese latillo que un poquito habla de la inconmensurabilidad del amor, o sea, la dificultad de dar cuenta del amor, pero también uno podría pensar que indica que a veces uno no puede saber por qué ama el otro, ¿no? Digo, uno puede dar respuestas. Lo mismo sucede con las carreras. Ustedes les preguntarán, bueno, ¿por qué estudias enfermería? ¿Por qué estudias kinesiología? ¿Por qué estudias el profesorado en letras? Y cada uno tiene una respuesta generalmente armada frente a eso. Uno tiene como un cuentito estándar que va repitiendo. No sé, a mí cuando me preguntaban ¿por qué estudiaste psicología? Yo respondía, bueno, porque estaba entre filosofía y sociología, pero no quería algo como la filosofía que fuera tan sin una atadura con la tierra, y sociología me parecía, no me acuerdo, ahí no tenía mucho más cuentito, pero digo, iba armando una respuesta. Lo que, en general, si uno es sincero con uno mismo, se da cuenta que eso no termina de responder las razones de sus decisiones. Lo que viene a decir Freud es que existen motivaciones inconscientes a nuestras decisiones, o sea, motivaciones que desconocemos de las acciones y las decisiones que tomamos, ¿no? Quizás uno después de unos años de análisis o por otras vías pueda llegar a una conclusión un poquito, estar más advertido de las razones inconscientes de sus decisiones, y quizás a algunos psicólogos le pase descubrir después de un análisis que la razón que estudiaron psicología, más que para ayudar a los demás o descubrir el funcionamiento de la mente, tenía que ver con demostrar que su madre estaba loca, por ejemplo. No sé, se me ocurre, lo digo como un ejemplo de quizás una motivación que uno desconoce y que después puede llegar a conocer. O sea, ese es el aporte fundamental que hace Freud. Lo más revolucionario del psicoanálisis es, ojo, que hay motivaciones inconscientes a las decisiones que tomamos, a las grandes decisiones de la vida y también a las pequeñas, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver la clase que viene con las formaciones del inconsciente y los actos fallidos, que seguro les suenan. Pero bueno, ese es el aporte que hace Freud fundamental, que por eso él se pone en la serie de Darwin y Galileo, porque el hombre ya no es tan el amo de la creación, tampoco no es ni siquiera el amo de su propia vida del todo, el amo consciente al menos, ¿no? Pero Freud es señalado, ¿no?, como el descubridor del inconsciente. Sin embargo, lo inconsciente existe desde que la humanidad es humanidad. Y la noción de inconsciente también. No es Freud el único que decía
que había elementos en nuestra alma, por decirle, como se decía antiguamente, que uno no controlaba, ¿no? Digo, en la antigüedad, antes de Freud, existía también ciertas nociones de elementos inconscientes, como por ejemplo las pasiones. Lo inconsciente quedaba siempre más del lado de lo irracional, de los sentimientos, de los afectos. Eso que el hombre... ¿De los impulsos? De los impulsos, claro, como la división entre razón, conciencia, de un lado razón y conciencia, y de otro lado inconsciente, irracional, sentimientos, pasiones, ¿no? Entonces la parte superior del alma que debía dominar a la parte inferior, a lo instintivo, a lo animal también, ¿no? Y eso de alguna forma es una forma en que antes se pensaba lo inconsciente, ¿no? Entonces es importante hacer esa distinción. El psicoanálisis no piensa el inconsciente en los términos tradicionales, es decir, en los términos de esa parte impulsiva y animal que el yo, que la conciencia debe dominar a través de la virtud y la sabiduría. Ese no es el aporte que hace el psicoanálisis. Por el contrario, la novedad también en relación a la historia del inconsciente, la novedad que hace el psicoanálisis, que lo inconsciente no es salvaje, irracional, sino que tiene razones, que tiene una lógica determinada, que tiene representaciones, que son pensamientos, que hay pensamientos inconscientes. Eso es muy importante hacer esa distinción, ¿no? En que el inconsciente no tiene que ver con la animalidad y con lo instintivo, y con lo irracional, y que en cambio la conciencia maneja todo. No, al contrario, lo que dice Freud es que hay motivaciones inconscientes que son representaciones, pensamientos, y que tienen una lógica determinada. Ustedes me van interrumpiendo cualquier cosa, si hay algo que no les queda claro o alguna observación que quieren hacer, bienvenida sea. Acá ahora, bueno, ya que dije esto, les pregunto a usted entonces, ¿cuál fue el primer contacto que tuvo Freud con el inconsciente? ¿Dónde Freud empieza a advertir que hay algo del orden del inconsciente? Cuando decide ser médico. ¿Cuándo? Porque no le alcanza la plata. No te entendí, perdón, de nuevo. Cuando decide estudiar medicina porque no le alcanza la plata. ¿Y por qué? ¿Pero en qué sentido eso es un encuentro con el inconsciente? Porque él se lo propone inconscientemente, pero no, pero en ese momento no pensaba todo lo que eso le podía, a dónde lo podía llevar. No, seguro que no sabía a dónde lo podía llevar, pero no me refiero tanto a su historia personal, que también uno podría pensarla, sino me refería a que el encuentro... Las observaciones que hace sobre el paciente de Breyer, de la mujer que mediante la escucha puede, una vez la terapia o este encuentro donde ella habla, hay como una cura, se hincapié en qué es lo que pasa, qué es lo importante de lo que dicen en ese desahogo, que luego, porque primero habían empezado con la hipnosis, había una cura o había algo que podían correr el síntoma, que se curaba, que después volvía a aparecer, pero que el foco estaba ahí, en las cosas que decía el paciente. Tal cual. Ahí el encuentro de Freud con lo inconsciente, con alguna forma de lo inconsciente, es en las histerias. En la histeria, y en el caso de Ana O es uno de los ejemplos fundamentales. Porque ¿qué se encuentra ahí Freud? Freud ahí se encuentra esto que nombrábamos la clase pasada, de que la histeria sufre de reminiscencias. Es decir, que en la histeria se encuentra con que sufre de recuerdos. Con una particularidad, porque, díganme, ¿hay alguien acá que no sufra por recuerdos? Todos tenemos recuerdos dolorosos, ¿no? Todos tenemos recuerdos que cuando se nos viene a la memoria nos duele. Los negamos, profe. A veces dice, sí, otros no. Olvídate, como dice el texto, hay que olvidarte. Hay que olvidarse.
Así fue el texto que leí. No, ese no es un... Decía todo lo contrario, que no había que olvidarse. Ese es es como una forma de reprimir. Claro. Ese fue el pie para empezar con esto, que todo lo olvidado es lo que trae consecuencias en nuestros cuerpos. Tal cual. Digo, por eso hay que distinguir, digo, no es que los recuerdos dolorosos de por sí es problemático o patológico. Que si no, acá, como dice Noemí, seríamos todos histéricos. Que quizás seamos todos histéricos, pero bueno, no por esto. Digo, todos tenemos recuerdos dolorosos, pero en muchos casos son conscientes. Digo, a mí ya pienso y se me ocurren 2 o 3 episodios de mi vida que me causan dolor todavía, pero me los acuerdo. Profe, sí. Disculpe, a mí lo que me pasa, y lo que me pasó al principio cuando era más chica, que tenía 19 años y había empezado a leer textos de psicología y demás, cuando fui leyendo, inconscientemente se me fueron abriendo pequeñas puertas en mi cabeza con tales recuerdos. Porque eso también es lo que me hizo la lectura. Te dice esto y se te abre una puerta automáticamente. Leí este pedacito, se me vino un sueño. Y trabaja así, todo eso queda como tapado, con la puerta cerrada, y cuando hay algo que es la llave para eso, aparece. Está bien, está muy bien, sí, tal cual. ¿Puedo sí. aportar algo con referente a esto? Obvio. A mí me pasó algo muy personal, algo muy particular, que yo soy adoptado, ¿no? Yo me enteré, supe con una situación que viví, me di cuenta ahora, tendría 4 o 5 años, más de eso no tendría. Yo estaba en la casa de mis padres adoptivos y estaba mi abuela y estaba hablando con mi papá. Y empezaron a hablar un montón de cosas, ¿no? Y dijeron en pensar que Rubén es adoptado. Y él dijo, shh, le hizo callar, nunca hable de eso delante de él que él no sabe. Yo me acuerdo que en ese momento yo tenía 4 o 5 años. Después nunca más habló del tema, nunca más. Y quedó ahí en el recuerdo, digamos, ¿no? Como algo que no quería aflorar, pero se escapaba. Y después a los 23 años, 24 años, yo encaro el tema, porque era algo que yo tenía dentro mío, que yo sabía que había pasado, pero que nunca se habló. Yo siempre preguntaba, más a mi mamá le decía, yo soy adoptado por... No, yo soy adoptado, hasta que un día le dije, no, yo sé que soy adoptado porque cuando yo tenía esta edad, escuché que papá dijo a la abuela tal y tal situación. Y cómo va, ahí voy como los recuerdos, cómo influyen en una persona, cómo el olvido trae cosas. Y esto que era como un olvido que yo tenía algo pasado, pero que siempre lo supe. No sé si viene caso con todo esto, pero me parece que tiene algo que ver, ¿no? No solo tiene que ver, sino que es precisamente lo que estamos hablando. Es un ejemplo... un segundo. ¿Puede ser que la edad sea importante también? También. En el texto anterior habían remarcado que lo tengo anotado, de abusos de niños de 2 a 5 años, pero así hincapié en la edad, ¿no? De esto de sacar a la luz el origen del mal. Y cuando él dijo 4 años, ¿puede ser que esos episodios se dan cuando son muy chiquitos? Mira, le respondo, ahora vamos a cortar y reingresamos de nuevo, ¿les parece? Si no se corta. Buenísimo. Y ahí seguimos.